Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos hoy martes a un nuevo episodio que tenemos llamado Descubriendo Autores. Eh, este espacio lo hemos creado pensando en ustedes, los autores, ¿no? Un espacio para que ustedes puedan compartir no solo con nosotros, sino con todas las personas que estén interesadas en los libros, en diferentes géneros, que quieren descubrir historias, eh, compartir esas historias, esas anécdotas de repente que ustedes tienen, cómo fue que comenzaron a escribir, cómo fue su proceso. Es un espacio creado netamente para autores como ustedes, como les digo, para que puedan conocer más de otros autores, ¿no? Entonces hoy día vamos a empezar con el primer episodio de Descubriendo Autores. Eh, ya, o sea, del primer episodio ya formalmente de Descubriendo Autores, porque hemos tenido otros autores en otras oportunidades, pero ahora tienen nombre, así que estamos hoy día en el primer episodio de Descubriendo Autores. Hoy día nos acompaña Jorge Llosa. Él es autor del libro Yo Soldado del Ejército y de la Constitución, o más conocido como Yo Soldado. Bienvenido, Jorge. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? Gusto saludarte, Bárbara. Efectivamente, me parece una magnífica idea, una magnífica iniciativa la que ustedes han tenido y han lanzado de dedicar este programa pues a los autores. Considero que también para ustedes, estoy seguro, no solamente son los autores, sino los potenciales autores, ¿no? He visto que en los fines que ustedes tienen como asociación, como entidad, como empresa, está promover digamos, la realización de las personas que quieren convertirse en autores también, ¿no? Exacto, es un espacio para promover tanto la escritura como la lectura, ¿no? Para aquellos que quieren descubrir nuevos libros, incrementar su biblioteca, pues aquí estamos para darles nuevos libros cada semana. Y para aquellos que quieren escribir un libro o que ya lo escribieron y están buscando alguna manera de poder llegar a más lectores, pues este espacio también es para ellos, ¿no? Así Y yo que, quisiera también felicitarlos a ustedes por estar dedicados a promover la cultura que es tan necesario en todo país, pero particularmente en el nuestro, que la tenemos un poco abandonada, es tan útil y tan necesaria, y particularmente en el tema de los libros, ¿no? Y también quisiera dar mi saludo a las personas que nos están viendo, escuchando y a las que lo van a hacer en días posteriores, porque esto va a estar pues en la nube, en las redes y también pues en la grabación para los que lo quieran ver después, ¿no? así es, Estoy vamos a tener, a todas las preguntas y agradezco mucho la oportunidad de poder participar. así es, vamos a tener esta entrevista disponible no solamente en Facebook, como la pueden ver ahora, sino que en los siguientes días vamos a estar colocándolas en las diferentes redes sociales que manejamos. Ya saben, si aún no nos siguen, pueden ingresar a YouTube, Instagram o incluso en Spotify. Nos pueden encontrar como Aprende con la Pluma, y ahí van a poder encontrar todos los videos, no solamente del segmento de Descubriendo Autores, sino todos los videos que hemos creado para ustedes como tips de publicación y entrevistas con profesionales. Bueno, Jorge, no queremos seguir dilatando esta increíble entrevista que vamos a tener hoy. Darte la bienvenida y las gracias por estar aquí para compartir con nosotros. Y empecemos. Cuéntanos un poco, a ver, eh, ¿cómo así nació la idea de escribir Yo Soldado? Gracias a ustedes. Previamente quisiera mencionar algo que habíamos conversado un poco antes del inicio sobre el título, ¿no? Que es Yo Soldado del Ejército y de la Constitución, que pese a que es un poco largo, a mí me pareció indispensable ponerlo así, porque con ello quiero destacar
Se trata el libro de eventos históricos de relevancia histórica importante en la vida del Perú de la primera mitad del siglo XX, particularmente en los años 30, 40 y 50, pero no solamente en el aspecto militar, sino también político, y por eso el término soldado es soldado no solo del ejército, sino también de la Constitución, porque Ernesto Montaña Marcos, mi abuelo, después de pasar al retiro, o sea, asumir una condición de persona civil, como cualquiera de nosotros, aunque el militar nunca deja de ser militar, pero está en condición de civil, fue reclamado por diferentes instancias a participar en la vida política, siendo que él no era político, nunca lo fue, pero no quiso rehuir, hasta me atrevería a decir que no fue capaz por sus propios principios de rehuir la responsabilidad que las circunstancias álgidas, similares a las que estamos pasando ahora, reclamaban la presencia de gente íntegra, con principios sólidos, que lograron revertir los designios de mafias y de gavillas de delincuentes metidos en la política. Entonces, el tema a mí me movió a tener que decir algo, porque yo el proyecto lo he iniciado a fines del año 2017, cuando ya en nuestro país la situación de la corrupción estaba pues, en la política y en otros ámbitos también demasiado avanzada. Entonces, hubieron algunas circunstancias algunas casualidades o no, que me pusieron en la perspectiva de la necesidad de rescatar la figura de mi abuelo, no solamente por la parte familiar, sino por las circunstancias en las cuales él participó en la política, llamado por sectores de la población, sobre todo por su integridad moral. Esa es la parte más importante. Y con esto yo he querido hacer un aporte, sobre todo para la juventud, pero para todos los ciudadanos, y como lo ha dicho muy bien el actual presidente, los jóvenes de todas las edades, porque la juventud está en el espíritu, sobre todo, ¿no? Aunque parezca pues digamos una figura, pero obviamente la juventud física, pero ¿cuántos jóvenes en juventud etaria están resignados a dejar que las cosas sucedan así nomás, y otros que estamos en tercera edad no lo queremos permitir y tenemos el mismo ímpetu que cuando teníamos años de la juventud, digamos, de edad, ¿no? Entonces, es algo que yo me sentí la obligación de hacer, porque he querido poner un grano de arena para demostrar, no sugerir, demostrar que el Perú republicano que nos estamos acercando a nuestro bicentenario no es el de los últimos 20 años en que hemos tenido 5 presidentes de la República, que es una vergüenza mundial, con cuestionamientos por corrupción. Ese no es el Perú. La historia republicana de nuestro país está plagada de gente honesta, recta. Y los acontecimientos que yo narro lo demuestran con hechos históricos. El libro no es una biografía en el estricto sentido de la palabra de mi abuelo, sino es como que mi abuelo, yo lo pongo como un buque que está navegando en el mar y que es digamos, una línea que está trazando en los acontecimientos históricos, en donde hay muchas fuerzas de la civilidad, muchos personajes con una integridad moral extraordinaria, que vivieron en su época, que eran muchos de ellos jóvenes y que después destacaron en la vida republicana haciendo aportes a la política de manera muy significativa. Eso es el contexto general, digamos, del libro, ¿no?
Ahora, Ernesto, Jorge, perdón, déjame que te pregunte algo. El general Ernesto, Para mí es mucho más, disculpa la interrupción, es mucho más gustoso que me digas Ernesto, porque mi nombre en verdad es Jorge Ernesto, pero especial, si me dices Ernesto, Jorge, como quieras. claro, porque justo a eso iba mi pregunta también, ¿no? Justo yo estaba en la cabeza con con el nombre de Ernesto Montagne y tú también eres Jorge Ernesto Llosa Montagne. El general Ernesto es tu abuelo. Así es. Él Sí, dime. No, digo, este libro está tomado o escrito desde las vivencias de él, de primera mano, de todo lo que sucedieron en aquellos años, y tú has recopilado toda esa información para volverlo un libro. Sí, pero el tema que tú, o el hecho que tú menciones, mi nombre, Ernesto, con el nombre de mi abuelo, me lleva a una motivación muy profunda que después de otras observaciones o inquietudes que tuve hasta el momento de tomar la decisión de emprender el proyecto en 2017, que yo pensé que me iba a tomar un año y me llevó 2 años hacer el libro. Y hubiera querido que no sea tan largo, porque al final terminó con más de 500 páginas, aunque un gran corrector de estilo, que es Jorge Coahuila, hizo las observaciones suficientes como para que le mochara 50 páginas, ¿no? Que yo consideraba que eran necesarias y que efectivamente era mejor que las sacara. Pero a donde me refería es que yo este libro lo he escrito con pasión y con fruición, ¿ya? Y ha habido una llama interna muy fuerte que yo, conforme pasaban los meses, trataba de explicármela y me di cuenta de una circunstancia muy particular. El último nieto que mi abuelo ha cargado en sus brazos como bebé fui yo. Yo nací en el año 1951. Él fue hecho prisionero para impedir que sea presidente de la República cuando fue candidato, porque Manuel Odría, que se presentó como candidato en lo que él ya se llamó la Bajada del Llano, quería ganar de todas maneras y quería ser presidente constitucional, no pasar la historia como un gorila golpista presidente, sino presidente constitucional. Entonces convocó elecciones y nadie se presentó. O sea, las fuerzas políticas llamaron a todos los personajes políticos y era una dictadura feroz, con, con torturas, muertes, persecuciones, deportaciones. Claro, una época muy dura. Muy dura. Y entonces todo el patriotismo y la civilidad, por un profundo sentido democrático, fue mi abuelo. Y él lo dice, y yo sabía que me estaba exponiendo, no solo a que me metieran preso, sino a que me mataran, como que efectivamente tuvo un atentado en donde se disparó una bala que por una casualidad no lo mató. Está detallado en el libro. Pero ella no se quedó contento. Él le armó una corte marcial para mandarlo a Paredón, por traición a la patria, ¿no? Una corte marcial, ¿no? Pero él, cuando me tiene en sus brazos, en el 51, acababa de pasar todas estas vicisitudes. Después de haber sido un personaje no solamente querido por la población, sino y reconocido con un amplio prestigio, sino que habiendo ostentado cargos con un desempeño inmáculo, porque él murió pobre, en una casa, digamos, de clase media, en el sector de Miraflores, no muy sencilla, no era un palacete ni mucho menos, y dejó a su esposa. Él murió con su pensión, era el único ingreso que tenía, no tuvo ninguna propiedad que le haya heredado ni a su esposa ni a sus hijos.
Y en esa época las esposas de los militares no recibían, como ahora, digamos, la pensión de viudez automáticamente, sino que había que gestionarla en el Congreso. Y se debatía en el Congreso lo que se me llamaba el Montepío. Y si tú vas a ver en el Congreso, y parte de eso lo he puesto en el libro, los discursos de los que sustentaron de que era más que justificado de que la señora Raquel Sánchez Benavides de Montaña, la esposa de mi abuelo, tuviera su Montepío, son impresionantes porque ellos destacan la vida de su esposo Ernesto. Entonces, él había ejercido la senaduría reclamado por la población de Loreto en dos oportunidades, en dos periodos, y en los dos periodos fue presidente del Senado, o sea, fue elegido senador, elegido presidente del Senado y reelegido presidente del Senado. Había sido también vicepresidente de la República, ministro de Hacienda muy pocas horas conseguía, pero en el periodo más largo, canciller de la República, o sea, ministro de Relaciones Exteriores con Sánchez Cerro, y ministro de Justicia y Culto con Benavides, y ese ministerio después se convirtió en el Ministerio de Educación, que fue la primera persona que tuvo la cartera de educación como tal, ¿no? Y además fue presidente del Consejo de Ministros, aparte de los cargos militares. Entonces, una persona que tenía esos pergaminos, no por la importancia del cargo, sino por el servicio a la nación, sin ningún digamos, beneficio material, sino el de haber hecho por la patria lo que la responsabilidad lo llevaba en los cargos que ejerció, había sufrido presión de alguien que había sido su alumno en la Escuela Militar de Chorrillos y que utilizó las armas más vedadas para sacarlo de la carrera política, porque si Montañez no hubiera tenido el respaldo popular apoteósico que tuvo en su candidatura de muy pocos meses frente a la dictadura de Odría no lo hubiera metido preso. Odría lo mete preso a Montañez faltando 15 días para el día de la elección. ¿Tú puedes imaginar algo así que pudiera suceder ahora? Faltando 15 días. Estaba tan seguro, el más seguro que Montañez era Odría, estaba Odría de que Montañez le ganara la elección y por eso lo metió preso. La cosa es que en el 51, que me tiene en sus brazos, que yo nazco en agosto, porque mi madre vivía en Colombia, no sé, porque mi padre ha sido diplomático, pero mi hermana mayor, que nació un poco más de un año antes que yo, también estaba mi madre en Colombia, pero cuando nace la primera hija, mi hermana, mi madre le dice a mi padre: quiero que mi hija nazca en el Perú. Yo tengo un gran admiración y respeto por Colombia, y la conozco porque le he atravesado por tierra de sur a norte y de norte a sur, y es un gran país. Pero mi madre, ella dijo: mi primera hija nace en el Perú, y para mi suerte hubiera sido muy bonito nacer en Colombia, pero para mí como peruano mejor nacer en el Perú. Y mi madre se vino también, y mi padre le aceptó: bueno, ya quieres tener tu hijo en el Perú. Entonces la mandó al Perú, y yo nací en el Perú. Entonces mi abuelo me ha tenido, yo no tengo un recuerdo de mi abuelo porque yo he estado solamente unos días con él. Claro. Pero cuando él me ha tenido en sus brazos, me ha transmitido algo tan fuerte, que yo tengo una adoración, un respeto, una obligación de hacer en mi vida lo que esté a mi alcance por resaltar y rescatar y restituir ante la historia del Perú lo que él fue y lo que se ocultó, no por vanidad personal de él, sino, repito, para que tengan las generaciones actuales y futuras la seguridad de que la política se ha ejercido con decencia, con patriotismo, con entrega, pese a todas las amenazas, porque yo repito, cuando él aceptó el cargo de ser candidato en esas condiciones que nadie quiso aceptar, él lo escribió: yo sé que me estoy jugando la cárcel y más. ¿A qué se refería con y más? A lo que le vino a pasar después, esa bala que no le cayó
y esa corte marcial. Claro, y es un tema que también pues refleja en cierta forma lo que, como tú dices, lo que se está viviendo hoy en día, ¿no? Lo sucio que puede ser el ambiente político por dentro y todo lo que a veces ni siquiera nos ponemos a pensar eh, que puede sufrir una persona que llega a un cargo de poder, ¿no? O sea, como yo le decía a Mauricio hace unos días, o sea, por fuera es nosotros criticamos mucho a ciertas personas porque evidentemente pues vemos que hay cosas que no se están haciendo o cosas que se están haciendo mal, pero yo creo que también por detrás hay una manipulación muy fuerte para hacer cosas que a veces no queremos hacer porque se pone en juego no solo tu vida, sino incluso hasta la de tu familia. Sí, definitivamente. Y en eso es muy importante y es muy cierto eso de que, no sé si detrás, yo diría más bien al costado de cada gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Entonces, para una persona que se expone a riesgos tan dramáticos, ¿no? De las amenazas que tú dices que son totalmente reales, tener una esposa a su lado es una persona íntegra, ¿no? Y que está dispuesta pues a todo, en su unión matrimonial es algo fenomenal, ¿no? Te cuento una anécdota, cuando se estalla la guerra o el conflicto con Colombia por el tema de Leticia, a mi abuelo lo nombra la superioridad jefe de Estado Mayor del Ejército del Nororiente, o sea, en el teatro de operaciones con Colombia, ¿no? Cuando fue una guerra que no escaló, menos mal, y que hubieron algunos encuentros, pero después se arreglaron las cosas. Pero cuando empezó el conflicto, mi abuelo se fue pues haciendo un viaje de Lima a Iquitos, atravesando la cordillera de los Andes en unos avioncitos que con la puta pasaban los Andes y tenían que hacer transbordos y qué sé yo. Pero mi abuela tenía un problema en el corazón y ella no podía y no tenía pues esos aviones pues las condiciones de cabinas presurizadas y con todos los elementos, entonces era mucho riesgo para ella hacer el viaje. Entonces, para estar la familia unida, ella se fue por el estrecho de Magallanes, se dio toda la vuelta por Chile, Argentina, Brasil, entró por el Amazonas, estuvo en Manaos, descansó un poco, y de ahí recién llegó a Iquitos, con hijos menores, ¿eh? de poca edad. Entonces, esa es una. Entonces, la unión familiar, esa relación, pues le daba a él esa fuerza, ¿no? Y por eso es tan importante ser, digamos, defensor y resaltar la importancia y los valores de la familia. Es muy importante, como tú dices, y eso me lleva a una pregunta que incluso te la hice antes de comenzar esta transmisión, y este es un libro cargado de mucho sentimiento, por lo que puedo ver. Sí, está cargado de sentimiento, pero está basado en hechos reales totalmente, ¿no? Como en mi primer libro, yo he estado pues en la ignorancia más absoluta de lo que eran las categorías de los libros o su clasificación, ¿no? Después me enteré de porque hay dos grandes grupos de libros, ¿no? Que son los de libros de ficción y los de no ficción, ¿no? Pero yo tuve y no sé si llamarle pretensión, pero como fuera, yo he puesto como nota de autor de que lo que yo considero mi libro es una historia animada, no una historia novelada, sino una historia animada. ¿Por qué? Y tampoco una novela histórica, porque no es novela. O sea, todos los hechos que yo
narro en el libro son históricos y pongo las fuentes. O sea, yo en la bibliografía tengo, no sé, como 8 a 10 páginas de pura bibliografía, entonces me he cuidado de ser muy estricto en respaldar las cosas que yo digo en el libro con las fuentes históricas a las cuales yo he recurrido. Y fuentes, obviamente, no solamente nacionales, para el tema del conflicto de Colombia, fuentes colombianas también, y en general, ¿no? De todo tipo. Pero esos hechos históricos yo he preferido no narrarlos como se nos enseña en el colegio, en la universidad, los libros de historia, ¿no? En tal fecha sucedió la batalla tal o el levantamiento del golpe de Estado de tal contra el general tal, contra el presidente tal, sino que yo hago hablar a los personajes, las circunstancias que se vivieron en esos momentos. A mí una de las personas que es un escritor conocido, no es que es escritor, pero ha escrito libros que tienen mucha acogida, me dijo, pero tú no puedes llamar esto, pues, esto no es un libro de no ficción. Yo ahí me enteré que existía la frase no ficción, porque para mí era una historia, ¿no? Una historia animada, una historia. Porque me dijo, tú acá, por ejemplo, estás haciendo hablar a Esparza con Odría cuando planean cómo matar a Montañe y contratar un sicario que vaya al comité del departamental de la Unión Revolucionaria, que era un partido aliado a la Liga Democrática Nacional que respaldó a Montañe, que se infiltre ahí, que saque un arma y que dispare. ¿Quién va a ser ese? ¿Cómo lo va a hacer? Y todo. Entonces, hay registros históricos de que eso ha sucedido así, pero lo que yo hago es que yo lo pongo a conversar, a Esparza con Odría, ¿no? Se genera un diálogo. Un diálogo, entonces, en donde Odría le dice, tienes que conseguir uno que se meta a la Unión Revolucionaria. Entonces Esparza le dice, bueno, tiene que ser uno de la misma Unión Revolucionaria, porque si no, no lo van a dejar entrar. Ya, pero ¿cómo lo consigo? Ya ese es tu problema, ¿no? Pero incluso con lisuras y todo, porque eran personas, pues, con el lenguaje de los bajos fondos, ¿no? Y entonces sí, tiene que ser un borrachín, como efectivamente era un borrachín, que le venían de rosas azules y qué sé yo. Entonces, esos diálogos, como a mí me dijo esa persona que ha escrito esos libros, tú los has inventado, obviamente, pues, porque yo no puedo haber tenido grabaciones de Esparza con Odría en un tema tan, digamos, que se trata del asesinato de un contendor político, ¿no? Pero es un hecho real, que eso sucedió así, ¿no? O la prisión, cómo tramaron meterlo preso, cómo lo agarraban en su casa, dónde lo llevaban, con quiénes lo custodiaban, etcétera, ¿no? O cuando le hicieron la corte marcial, ¿no? Entonces yo los hago hablar a ellos, ¿no? Y entonces ahí es unas libertades que me he tomado, pero basado en todo, en hechos reales, ¿no? Que son hechos totalmente verificables. Y ¿cuánto tiempo fue que te tomó escribir este libro? Porque de hecho tiene bastante información y, como tú dices, la bibliografía es bastante extensa, bastante amplia. Entonces me imagino que ha sido un buen tiempo de investigación, recopilación, de juntar todo y hacer lo que, pues, encaje en esta especie de historia animada, como tú dices. Claro, primero, como primera experiencia que he tenido de hacer un libro, yo tenía la idea central de que tenía que poner en relevancia la participación de Montañe en hechos históricos de importancia política y militar del Perú de la primera mitad del siglo XX. Entonces empecé a buscar las fuentes, digamos, ¿no? Bibliográficas, y me documenté bastante, ¿no? Antes de empezar a escribir la primera frase, no te digo la primera línea, la primera frase, yo ya me había pasado mis buenos 3 a 4 meses, porque yo sabía que una parte iba a ser con Odría, otra parte iba a ser con el Cojo Rodríguez, que quiso hacer un golpe a Benavides y que Montañe lo evitó. Otra parte iba a ser con General Ponce, que cuando Sánchez Cerro se levanta en Arequipa, él se mete a Palacio por la ventana y se quiere quedar de presidente cuando lo sacan a Leguía, y ahí ha podido haber una guerra civil y Montaño lo evita con fuerzas militares, que él pone en orden las cosas. Entonces, yo me iba documentando y
resulta que lo poco que yo sabía de esos hechos, me enteraba de que habían habido participaciones de otros personajes, por ejemplo, en el tema del golpe del Cojo Rodríguez contra Benavides, la participación de gente muy ligada a ella de la Torre, este personaje, este general Rodríguez, el Cojo, era pues muy adicto a la cartomancia, ¿no? Y entonces ella incluso hacía sesiones de espiritismo, ¿no? Y se aprovechó de que a ella de la Torre, siendo una persona tan respetable como que ha sido un político dedicado a sus ideas, que tampoco ha tenido nunca una ambición de beneficios materiales, mucho menos, él ha luchado con sus ideas de una manera muy limpia, pero él tenía esa, llamemos debilidad también por el tema espiritista, ¿no? Entonces, los que estaban alrededor de él se aprovecharon de eso para armar todo un tinglado y entusiasmar este Cojo Ramírez para que haga el intento de golpe, ¿no? Entonces, yo me iba enterando de cosas que iba viendo la necesidad de buscar más a profundidad, ¿no? Entonces, el momento en que ya vi yo que podía empezar a decir algo, ¿no? Me enfrenté a la situación de empezar a escribir, que yo no sabía qué cosa iba a pasar, porque obviamente podían pasar dos cosas, ¿no? Que lo que yo escribiera sea una cosa muy bien intencionada, muy bien documentada, muy bien sustentada, con una importancia relevante, pero dicha de una manera tan desastrosa que no se entiende o que no capta la atención o que no entusiasma al que lo lee. Yo no sabía qué podía pasar ahí, ¿no? Y la otra era que yo sabía que tenía que escribir de una manera honesta, o sea, que yo pudiera poner en mis manos lo que me salía del corazón y del alma y de la mente, ¿no? De una manera muy natural, ¿no? Pero eso podría para mí ser algo bueno, digamos, de repente no le gustaba a nadie, o de repente a mí no me salía lo que yo quería hacer, esa transmisión de mis sentimientos a la pluma o al teclado. Entonces, para mí, no te miento, en los 2 años que me he demorado en escribir, el momento más difícil ha sido cuando escribí la primera frase, que yo no sabía qué iba a pasar con esa, no la primera línea, la primera frase. Y la escribí y la volví a leer 1, 2, 3 veces. Le hice una corrección nada más, muy leve, y me sentí capaz. Y después, entonces, y ya empezó a fluir la pluma, yo le llamo la pluma, pues el teclado, de una manera más natural. Aunque tenía tropezones que, por la forma de poner las ideas en el papel, que con el transcurso de los meses es como un entrenamiento cuando tú vas a hacer pues, un deporte, ¿no? Al principio estás duro, no tienes, digamos, o no coordinas bien los movimientos, ¿no? Qué sé yo. Pero conforme lo vas practicando, te va saliendo mejor las cosas, y después ya de unos 6 meses ya la cosa era pues mucho más fluida, ¿no? La práctica es el maestro. Así es, exactamente. Jorge, este libro es sencillamente te enamora desde el principio. Es una historia, creo que muy bien contada, con mucho detalle, que a quien, sobre todo a aquellas personas que les gusta pues saber sobre historia, conocer, y además que tiene este toque animado, como tú dices, ¿no? Que no hace que solamente estés metido en un libro como si fuera
un libro de historia del colegio o una enciclopedia, este libro te hace sentir que estás en el momento en el que está sucediendo eso, te transporta. Entonces, yo creo que es un libro que realmente merece la pena, vale la pena leer. Eh, Como tú dices, es un libro que es un poquito gruesito, pero vale la pena. Tiene mucha historia y es muy rico en anécdotas. Entonces, yo quiero invitar a todas las personas que nos están viendo y a quienes nos vayan a ver los siguientes días a que se animen a leer Yo Soldado del Ejército y la Constitución y van a experimentar una serie de sensaciones eh, increíbles, van a transportarse a ese momento y creo que de cierta forma también van a poder comparar las cosas que sucedieron en ese entonces con las cosas que están sucediendo hoy en día y ver que no todo es tan distinto pero hay cosas que han cambiado también a lo largo de los años. Jorge, invita a quienes están leyendo, por favor, a que lean tu libro. Sí, lo que me acabas de decir ahora empalma con lo que estuve a punto de interrumpirte, que el tema de que haya salido un poco largo tiene que ver con el hecho de que yo he tratado de adornar algunos episodios, o no sé si todos, pero muchos de ellos, creo que la mayoría, de los hechos históricos de relevancia política, histórica y militar, adornarlos con circunstancias paralelas o concomitantes que no tienen directamente relación con los hechos narrados, y que son bastante jalados de los pelos en el sentido de que a mí me hizo esa crítica el corrector, ¿no? Oye, este capítulo, yo tengo un capítulo entero que se llama Miselada Borgoñota, que se refiere a los avatares de la vida de Diego de Peralta, cabeza de vaca, que fue fundador de Arequipa y que es, digamos, el ancestro primigenio que fue conquistador de mi abuela Raquel, ¿no? Yo ese capítulo lo empiezo con unas frases dichas por Diego de Peralta, que también lo hago hablar a él, con su esposa, con la gente que vivía en su casa en Arequipa, pero con el idioma de la época. Y eso fue una cosa que un párrafo me tomó pues como 20 días, porque utilizar, digamos, los verbos y los sustantivos y los adjetivos del idioma de la época, ¿no? Ahí recurría a Ricardo Palma, porque en sus tradiciones él tiene algunas en donde usa el idioma de la época, ¿no? Pero me sentí la necesidad urgente de hacer un relato de Arequipa desde el momento en que llegan los primeros pobladores, que son los incas, y cómo se queda, y por qué se quedan ahí, y por qué se crean el nombre de Arequipa, y después los españoles, cómo se quedan ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque la participación de Arequipa en el tema político del 50, con la candidatura de la Liga Nacional Democrática contra la dictadura de Odría, ¿no? Y ahí hubo un levantamiento que se llama Revolución del 50, en donde hubieron pues muchos heridos, muertos, ¿no? Pero si ya se puso de pie como ahora, y ahora si hay algo que puede resumir el leitmotiv, el motivo fundamental de la gente que ha estado con toda justificación en las calles, es el rechazo a la corrupción. Entonces yo invoco a la gente que lea este libro para que tenga un arma en la mano, para que la tenga y la use como una seguridad de que luchando contra la corrupción se puede conseguir vencerla y vencer a las mafias que están detrás de ella, y que al país le cuesta, o sea que aún así se haga esta lucha no por principios de integridad moral, sino por conveniencia, la conveniencia económica de luchar contra la corrupción y
no se va a poder eliminar pues, completamente, pero disminuirla a los niveles mínimos es mucho más, con resultados mucho mejores para la economía, no solamente del país, sino... Y pongo las cifras ahí, de entidades nacionales e internacionales. Y en todo el mundo está demostrado lo que cuesta en porcentajes del PBI de los países la corrupción. Y que invertir en medidas y en acciones concretas, en personal, material y recursos para luchar contra la corrupción, es beneficioso. Pero yo creo que la fuerza más importante está en la motivación de las personas. La gran mayoría de la población peruana tiene el alma suficientemente sana como para sentirse indignada por estas mafias que llevan a la corrupción a estos niveles y que es necesario, es justo, es indispensable no seguir permitiéndolo. Y que eso ha sucedido en la historia del Perú, como lo repito, yo pongo datos exactos, porque también en el libro van a encontrar los lectores las circunstancias en las cuales y los métodos que estos mafiosos y delincuentes utilizan para imponer su corrupción, sus intereses subalternos. Y también van a encontrar las herramientas y las estrategias y las convicciones de los que han sabido enfrentarse sin recursos, pero con la fuerza moral, que es la fuerza más poderosa. Es sencillamente increíble. Yo creo que toda persona que pueda tener la oportunidad de adquirir el libro, de leerlo, va a sentir, como dije, ¿no? Estas mezclas de sentimientos, esa forma de transportarte a aquella época y vivir de repente algo que pues nosotros sencillamente no pudimos estar ahí, ¿no? Yo creo que eso nos va a dejar ahora bastante... Sí, una interrupción, Bárbara. Nosotros no vivimos esa época, pero muchas de las cosas que sucedieron ahí están sucediendo ahora. Han sucedido en los últimos años y van a seguir sucediendo si es que no tomamos las medidas que se tomaron en esa época. Y ahí tenemos una fuente de inspiración para saber la manera de evitar esos errores y enfrentarnos a eso. Exacto. Gracias, Jorge, gracias por este increíble libro que nos estás dejando, por compartir la historia de tu abuelo, del general Ernesto Montagne, con nosotros. Cuéntanos, ¿dónde se puede adquirir el libro? Mira, ahora, por la cuestión esta no solamente de la pandemia, sino también por muchas comodidades, y por los signos de la modernidad, ¿no? En las versiones online están a disposición plataformas como Amazon, Casa del Libro, Google Playbook, ¿no? Script, ¿no? Las principales plataformas lo van a encontrar, ¿no? Y en físico lo tengo la librería del Virrey de Miraflores también, ¿no? Claro, ya saben, para quienes estén en Perú, pueden ingresar al fanpage de la librería El Virrey si es que lo desean en físico y pedirlo. Incluso la librería El Virrey está haciendo deliveries a casa, a oficinas, entonces ustedes pueden ordenar el libro en físico por ahí, y si no, también tenemos el libro en Amazon. El link del libro en Amazon está colgado en los comentarios, así que quien esté interesado en poder leer el libro puede ingresar al link del comentario y lo van a encontrar ahí. ¿Sabes una cosita también, si me permites? También tengo una fanpage en Facebook. Pueden poner ahí Yo Soldado, nada más, Yo Soldado, y van a ver detalles del libro, de los sitios donde está, etcétera, muchos otros datos, ¿no? Exacto, ya saben, pueden encontrar el libro en Amazon, lo pueden comprar también en la librería El Virrey si es que está aquí en Perú, y además pueden entrar al fanpage de Yo Soldado en Facebook, ¿no? Solamente poniendo Yo Soldado
ya van a estar dentro del fanpage donde van a encontrar diferente contenido que Jorge va a estar compartiendo con ustedes durante la semana y los días, ¿no? También discúlpame, otro fanpage que se llama Ernesto Montañe, pero como personaje público, ¿no? Entonces, ahí hay otros datos sobre la vida de él, ¿no? No solamente sobre el libro, sino sobre la vida de él, ¿no? Que se ponen en Facebook, ponen Ernesto Montañe, ¿no? Entonces pueden ingresar a Yo Soldado o pueden buscar Ernesto Montagne en Facebook para poder pues, conocer un poco más acerca de este personaje de el general Ernesto Montagne y la historia que Jorge ha traído para nosotros. Jorge, aquí tenemos algunos comentarios, dicen saludos desde Colombia, saludos Tocayo, dice Jorge Izaguirre, ¿no? Él es de la Recoleta, de mi colegio. Un abrazo. Ahí está, un saludo Jorge, gracias por estarnos mirando. Pregunta, ¿por qué Yosa en pequeño en la carátula? Justo un poco de lo que hablábamos, ¿no? Sí, claro, porque yo tengo la suerte de tener uno de mis nombres es Ernesto, el primero es Jorge, el segundo es Ernesto. Mi apellido paterno es Llosa y mi apellido materno es Montañe. Entonces, yo he puesto mi segundo nombre y mi apellido materno en letras más grandes para resaltar de que siendo yo el autor, el personaje no soy yo, pues, sino es Ernesto Montañe, que es mi abuelo, nada más por eso, ¿no? No es que quiera disminuir el Llosa para nada, ¿no? Porque incluso no me convendría, pero prefiero resaltar a mi abuelo. Claro, ahora dice Snyder Molina, dice saludos desde Colombia. Por acá Elena Calle dice, es un libro que atrapa. Ella es mi prima. Tu prima. Sí, arequipeña, como mi Ella ya leyó el libro de todas maneras. Yo quiero dar un saludo muy, muy caluroso a Colombia, que es un país que quiero y respeto mucho, y repito, lo he recorrido de norte a sur y de sur a norte, y me siento muy, muy contento de tener amistades colombianas. Sí, gracias a todas las personas de Colombia que también siempre están pendientes del contenido, siempre están presentes en las transmisiones. Un beso grande para todos. Y bueno, Elena decía, es un libro que atrapa, muy ágil, nos transporta en el tiempo. Muchas felicitaciones. Muy buena pluma, Jorge. ¿Cómo dice? Muy buena pluma. Allá, muchas gracias, muchas gracias. Ella es una de las personas que me ha animado en el tema de hacer un emprendimiento ahora, que ya le quiero dar un carácter de novela histórica, ¿no? Porque parece que sí puedo llegar, digamos, a que, como tú mencionaste, Bárbara, las personas leyendo se metan en el tema de los episodios, los acontecimientos, como que los estuvieran viviendo ahí, y que, como me dijo Elena una vez, ella viva el personaje que está narrado ahí, ¿no? Y a mí me pasó una cosa muy curiosa, ¿no? Cuando yo releí el libro después de haber sido publicado, como libro de cabecera, como el que estoy leyendo ahora o cualquier otro libro que leo, tenía ganas de que llegara la hora de meterme a la cama para leer, y yo decía, pero si te estás dando, digamos, el gusto de leerte a ti mismo, ¿cómo es eso, no? Sí eres tú, pero no, yo llegaba a agarrar el libro porque buscaba que ese libro me dé sensaciones gratas, intensas, y las encontraba y las añoraba, ¿no? Entonces, de repente, como me dijo un primo, desgraciadamente fallecido, Alfredo Ríos Montañe, que a mí me pareció más un halago que otra cosa, pero creo que ahora de repente tiene razón, ¿no? Oye, mijo, tú tienes un don, y ese don lo tienes que, no me dijo explotarlo, lo tienes que desarrollar, esa fue su palabra, de desarrollar. Y yo creí que era una
pero ahora parece que sí lo tengo. No tengo la pretensión de considerarme un escritor, ni mucho menos, pero sí creo que sí tengo. Tú me dices para hacer un dibujo ahorita y va a ser pues un mamarracho absoluto, y si me pides escribir una poesía o cantar o tocar algo, olvídate, ¿no? O sea, de músico, este, nada, el poeta menos. Pero sí creo que Dios me ha dado algo para que la gente se sienta contenta leyendo, ¿no? Yo estoy segura que sí, y eso es bastante claro al momento de agarrar tu libro y comenzar a disfrutarlo, ¿no? Como dice tu prima, es un libro muy, muy ágil. Gracias de nuevo, Jorge, por haber compartido con nosotros esta casi una hora que hemos estado conectados. Gracias por compartir esa historia. Esperamos saber más acerca de ti, más acerca de repente de nuevas historias que puedas tener para nosotros. Te deseamos un inicio de carrera, por así decirlo, como autor bastante próspera, que sigas llegando a más lectores y que la historia del general Ernesto pues siga conquistando corazones, que siga conquistando lectores a lo largo del tiempo. Solamente una palabra final a todas las personas que tienen el bichito bendito de querer escribir, háganlo. Y no se preocupen si les va a salir bien, si les va a salir mal. Háganlo de manera auténtica, eso sí, si no, no lo hagan. Y no por beneficios materiales. Háganlo por decir algo y que les nazca del corazón. Ahí van a ver que vale la pena. Gracias por esas palabras. En realidad sí, eso es algo que siempre mencionamos en La Pluma, ¿no? Hay que escribir desde adentro, desde el corazón. Si tenemos una historia que contarla, pues hay que darnos el tiempo y sentarnos para poder comenzar a botar las palabras que a veces, muchas veces en primera instancia no es muy atractivo lo que escribimos, pero con el tiempo nos vamos acostumbrando a la escritura y vamos ampliando nuestro vocabulario y haciendo de repente, creando una historia un poco más rica, ¿no? Así es, Bárbara, exactamente. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Ya saben a todos, el link del libro para que lo puedan comprar por Amazon está en los comentarios. Pueden ingresar ahí y si es que no lo encuentran, nos pueden escribir por interno para poder enviarles el enlace y que lo puedan comprar. Y a quien desee la versión en físico, lo puede adquirir directamente en el Virrey. Listo. Muchísimas gracias, Jorge. Ha sido un placer compartir contigo esta noche. Nos vemos pronto y la próxima semana tenemos un nuevo invitado, así que estén atentos para seguir conociendo más libros. Gracias a todos. Un saludo a todas las personas que han participado y las que van a ver esto más adelante. Así es. Chao. Gracias a todos.